Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Titulé esta charla 1521, la caída, imaginario teatral sobre la conquista de México. Voy a conversar y me voy a centrar en una exposición de un trabajo que me ha llevado los últimos 10, 11 meses, desde finales del año pasado hasta estos momentos, y que se llama 1521, la caída. Tuvo una primera temporada en el Teatro El Milagro entre agosto y septiembre y volverá a escena de manera muy breve en el próximo 10 de octubre y luego entre el 16 y el 18 de octubre. Se trata, digamos, de un proyecto, como lo dice el propio título, 1521, la caída, donde a 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan me interesó revisar, narrar y hacer un emprendimiento muy ambicioso para, a 500 años del acontecimiento histórico, revisar justamente desde los augurios y la llegada de los españoles a México hasta el momento de la caída, precedidos de un prólogo y un epílogo. Se trata de un emprendimiento, se trató de un emprendimiento teatral, les decía, ambicioso, vasto, organizado en 4 partes, donde se conformaron a partir, digamos, de las voces de 20 personajes históricos, ficticios, animales, dioses, voces y testimonios del acontecimiento histórico, y a la vez historias, cada una de ellas redondas en sí mismas y que en contrapunto establecen una polifonía o intentan establecer esa polifonía de lo que fue aquel acontecimiento histórico y finalmente en un diálogo con el presente. Voy a estar eh, pasando algunos videos. No es lo mismo, evidentemente, el acontecimiento escénico a verlo de manera digital, pero dará una, creo yo, una clara idea de por dónde está este emprendimiento escénico. Y lo primero que les voy a presentar es un video de alrededor de 5 minutos que da una idea general de todo el proyecto. Espero no tener atorones tecnológicos y bueno, que ahora sí que los dioses de las nuevas tecnologías me amparen y lo mejor para ver, digamos, los videos será que paguen ustedes por un momento sus cámaras para que no tengamos, digamos, la imagen de la cámara y por supuesto su audio. Y bueno, empezamos. A 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, pensamos que este proyecto para contar desde los augurios de la llegada de los españoles a México hasta la rendición de los mexicas el 13 de agosto de 1521. Personas, personajes históricos y de ficción. 21 voces en contrapunto dan cuenta de mosaicos que reunidos conforman el fresco de aquel encuentro brutal que ocurrió entre 1519 y 1521. Cada testimonio es redondo en sí mismo, pero avanza de manera cronológica, entreverando destinos y relatos en una narrativa apasionante hasta llegar a la trágica caída de la ciudad invencible. 1521, la caída, nos deja ante personas, animales y dioses cuyo drama íntimo, hecho de carne y hueso, y anhelos y torturas interiores, acciona en un devenir colectivo. Conquista o rebelión de pueblos originarios contra el imperio que los sojuzgaba. Encuentro o genocidio. Vértigo sagrado o la más estúpida de las supersticiones. Hasta que por fin vino alguien a descubrirme.
Lo que pasó está pasando. Reflexión, ideas, pasiones y vidas reales e imaginarias caminan en el filo de la espada, en los filos de obsidiana. Aquí hay historia, pero ante todo, vida y diálogo y confrontación con el presente. María de la Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en algo trocarse puede el clavel de tu mejilla. Disfrutaréis los bienes de vuestro marido y en el mismo saco iremos todos los Suárez de Peralta. Y nunca más me llamarán la Marcaida. Ecosoma, aterrado, convocó a sus sabios. Pues cuando estos llegaron ya la ilusión había desaparecido. A mí no me sometes, aguador Rutete. La Rabona sabe dónde y con quién. Pensé mientras relinchaba una y otra vez y piafaba salvajemente, mientras el escudero quería someterme con un simple ronzal. Solo Malinche en los ojos. Solo yo. La Malinche. Solo yo. Pero sé que el capitán Cortés me respeta. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Muy Sí, bien. maestro, sí lo escuchamos. Muchísimas gracias. Este video les da una idea panorámica de lo que fue este proyecto, es este proyecto donde están, digamos, interactuando 20 actores, donde de manera, les decía, en contrapunto, tratamos de contar de una forma polifónica los acontecimientos que ocurren desde los augurios 1517, uno de los primeros testimonios, centrado en la figura de Océlotl, Martín Océlotl, de quien da noticia Miguel León Portilla en La visión de los vencidos, hasta el momento final donde los tlaxcaltecas, en voz de uno de sus capitanes, Chichimilcatecutli,
cantan victoria y se miran finalmente como el pueblo victorioso. Decir qué tiene, o más bien pensar qué tiene que decir el teatro a propósito de este acontecimiento en este momento, es pensar ante todo en esa facultad que da el teatro de ubicarnos en el presente de la acción, es decir, en ese momento en que se dan las decisiones cruciales y trágicas alrededor de aquello que decía Joyce de una manera genial cuando señalaba y le hacía decir a Dédalus que se sentía envuelto en una pesadilla, que la historia es una pesadilla de la que se quiere uno a veces despertar. En ese momento, en este sentido, es ver a esos personajes en el momento de sus decisiones cruciales y trágicas. Las cosas pudieron haber sido de manera diferente y para nosotros, desde la actualidad, es pensar las cosas posiblemente de manera distinta en un momento en que finalmente nuestro país, en uno de esos temas que tienen que ver pues con su identidad, con su constitución, con su idea, digamos, de haber pasado de una lengua colonial a una lengua patrimonial, como se dice hoy en día, eh, y que, bueno, son temas que están absolutamente arraigados en el presente. Nuestro racismo, nuestra permanente desgarramiento a partir de esa confrontación de culturas, las discusiones a propósito de si se trató de una conquista o también de una rebelión y sin duda, en última instancia, una serie de preguntas a propósito, digamos, que tienen que ver con nuestra tradición teatral. Hay que pensar que desde 1595 existe la primera noticia prácticamente en un acta de cabildo donde se da el primer, digamos, evento teatral alrededor de la conquista. Una representación preparada por el actor Gonzalo Riancho, que afirma para la fiesta de San Hipólito, por supuesto, 13 de agosto, dice, presentaré una comedia compuesta de manera mayor y mayor que la que se hizo el día de Corpus Christi. Se trata de la conquista de esta Nueva España y gran ciudad de México, en la cual se ha tomado excesivo cuidado. De ahí hasta nuestros días, con proyectos y textos como el Cuauhtémoc de Salvador Novo, Moctezuma II de Sergio Magaña, La Noche de Hernán Cortés de Vicente Leñero, que llevó magníficamente escena el maestro Luis de Tavira, Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes, Las adoraciones de Juan Tobar, Yanga de Jaime Chabot. Es un tema que prácticamente desde ese momento, finales del siglo XVI, hasta nuestros días, ha estado presente en nuestra teatralidad y en nuestra escena. Por no mencionar, por supuesto, el momento fundacional de nuestro país, el siglo XIX, donde encontramos innumerables textos de temática prehispánica y cortesiana. Un amor de Hernán Cortés, de José Peón Contreras, La noche triste, de Ignacio Ramírez, Xóchitl, de Alfredo Chavero, y una lista innumerable de autores románticos, realistas, que han revisado este fenómeno de la conquista o rebelión de los pueblos originarios en contra de los mexicas. Para presentar en general el proyecto, quisiera en primera instancia hablar un poco de cómo surgió, de cómo, claro, al tratarse de un proyecto histórico, requería de una muy fuerte base de investigación documental que emprendí, digamos, desde el año pasado, aunque por un gusto y pasión personal por los cronistas de Indias, tenía, digamos, algo ganada
esa tarea. Por supuesto, las fuentes de investigación fueron los cronistas de Indias, Fray Bernardino de Sahagún, La historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, los textos del padre Durán, Juan Álvarez, las cartas de relación de Hernán Cortés, historias generales, ante todo la conquista de México, de Hugh Thomas, clásicos, Orozco Iberra, Nancy O'Sullivan, Alejandra Moreno Toscano, historiadora contemporánea, y trabajos, por supuesto, más especializados, grandes deudas para las investigaciones de Pablo Escalante y su historia sobre la vida cotidiana del pueblo mexica, a la Torre Reyes, los estudios sobre ritualidad en el mundo prehispánico, María Rodríguez Shadow, la historia que tiene sobre la mujer en el México antiguo, por supuesto Gonzalo Aguirre Beltrán, La Tercera Raíz, Federico Navarrete y muchos otros. También quisiera mencionar, además de elementos o textos, por supuesto, que todo el tiempo estuve revisando de la dramaturgia mexicana, escrita sobre el tema, la dramaturgia renacentista y del siglo de oro. ¿Esto por qué? Porque había que entrar a la manera en que iban a hablar estos españoles desde un tablado con textos escritos por un mexicano y donde digamos, las referencias tenían que estar presentes para construir esa habla al siglo de oro y, por supuesto, al teatro renacentista. Juan de la Encina, Gil Vicente, Torres Navarro, textos teatrales de Cervantes y, sin duda, de los grandes maestros del siglo de oro. En fechas recientes leía un texto de Ricardo Soca a propósito de por qué un lector de Cervantes en nuestros días puede entender el Quijote de una manera mucho más directa, sin tanto aparato referencial, en su propio idioma, por supuesto, y no un inglés a Shakespeare cuando emprende la batalla de leerlo en su propio idioma. Creo que Soca le daba al clavo a uno de los emprendimientos mayores que tiene cualquiera que se aproxima a ese momento histórico para tratar de escribir textos, que es el habla. ¿Cómo hablan estas personas? No se diga aquellos españoles del siglo XVI, lengua que compartimos, y una lengua que no compartimos, que tenemos, digamos, su herencia en muchas de nuestras palabras, pero a fin de cuentas que nos es ajena, el náhuatl. Y por tanto, ¿cómo hacer hablar a aquellos que en la gran paradoja de hacerlos hablar en la lengua de sus conquistados? El emprendimiento no es poca cosa y es una de esas grandes preguntas que se hace, creo yo, cualquier dramaturgo en el momento en que aborda ese tipo de temas, y de ahí la necesidad que tenía yo de entrar a explorar profundamente la manera en que otros de los grandes maestros de la teatralidad mexicana o del presente habían, digamos, dado sus soluciones. Por supuesto que había que entrar a los estudios sobre los africanismos, la incorporación de africanismos en nuestra habla contemporánea. Luis Fernando Lara es como la gran referencia. Todo lo que se ha escrito y, digamos, las referencias que hay sobre las germanías, jergas y demás del siglo XVI, la fuente que me resultó fundamental para meterme a esas texturas de habla fue la Lozana Andaluza de Francisco Delicado. En el caso del náhuatl, me puse a revisar, no de una manera histórica, sino desde la visión de un dramaturgo, la manera en que traducían las hablas, digamos, los textos, Miguel León Portilla en La visión de los vencidos, el padre Ángel María Garibay
en sus traducciones del Códice Florentino, o Fernando de Orcasitas en sus estudios sobre el teatro náhuatl. Es decir, tratar de encontrar aquellas formas y aquellas estructuras propias de una lengua ajena que todavía tienen ecos en el presente, pero que permiten a fin de cuentas establecer de alguna manera esa posibilidad de la apropiación y de la construcción de personajes que a fin de cuentas se volvieran verosímiles, atractivos y que aparte de todo le hablaran al presente. El resultado, creo yo, en términos de la aventura poética en la que me metí, diría que busqué que los personajes o cada uno de ellos narraran una historia redonda en sí misma. Que por otra parte, en esta estructura, al narrar desde un prólogo, un primer, digamos, personaje consignado por Miguel León Portilla, Mictlantecuautla, tocar a la vez los augurios y que al ir acumulándose los testimonios fueran contando de manera cronológica desde ese momento de la llegada hasta el momento de la caída y a la vez armar una especie de intersubjetividad. Es decir, que los personajes vistos desde otro punto de vista empezaran a generar un entramado sutil, a veces muy evidente, pero que en todo caso conformaron una polifonía y una estructura en un permanente estado de contrapunto. Es decir, que estuviéramos en presencia de una verdad humana, a fin de cuentas. Algo que también me importaba en términos, digamos, de la propuesta poética, era que los temas y, digamos, el relato en sí mismo de cada una de estas voces estableciera algo que rebasa el relato histórico per se. Es decir, que tocara temas que desde los ojos del espectador contemporáneo le hablaran de temas universales a fin de cuentas, temas de hoy, la voluntad de poder, el racismo, la condición femenina, la violencia colonial, la idea, digamos, de lo que implica las guerras de coloniaje, el relato, por ejemplo, uno de ellos, Bernal Díaz del Castillo, que es el único que está no establecido en forma cronológica, que lo narra desde el momento previo a su muerte, 1594, la vejez, la memoria, el gran historiador memorioso que escribe todo lo que vivió prácticamente al final de sus días, enfrentado ante el descoyuntamiento de la memoria y por tanto toda una discusión a propósito también de la historia, la memoria y de pronto la disolución de la memoria como parte de la identidad personal de un individuo enfrentado ante su destino. Esos fueron, digamos, como las premisas generales de lo que me propuse trabajar. Escénicamente hablando, pues por supuesto, en estas circunstancias implicaba pues todo un tour de force, trabajar con actores de manera individual y por ello no solo fue una decisión, digamos, de fondo, la idea de estructurar todo a partir de un relato coral, sino también totalmente pragmática frente a la situación del presente, frente a la imposibilidad que tenemos los de teatro en este momento de reunirnos, de trabajar en la presencia, y parte de mi proceso lo hice de manera individual con cada uno de estos actores vía Zoom y en ensayos individuales, lo que les impedía tener a veces o más bien en general la referencia del relato en su totalidad, más allá de lo que yo pudiera ir diciéndoles como contexto y como
como parte de cómo se articulaba cada uno de sus relatos. También, digamos, las dificultades para entonar a actores de muy diversa procedencia, pero donde dominaba, desde mi punto de vista, una idea de la teatralidad y que pertenece en última instancia a la teatralidad universitaria. 11 de los integrantes de este vasto elenco, de 20 actores, proceden del Centro Universitario de Teatro, 3 de la Escuela del Maestro de Tavira, que a fin de cuentas la Casa del Teatro representa parte esencial, pues, de esa tradición. Algunos de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que fueron mis alumnos, y es una mezcla de actores con una amplia trayectoria en la escena mexicana y a la vez actores de nuevo cuño. No hay que olvidar que esta es una historia de jóvenes. Uno de los más longevos es Hernán Cortés, que tiene 35 años en el momento en que llega a México, y por supuesto Bernal Díaz del Castillo, que es, digamos, también de los que pertenecen a esas edades, ya casi cercano a los 40 años, pero capitanes del primer círculo de Cortés, como Sandoval, tienen 22 años. Moctezuma, por supuesto, sí es de los longevos, 54 años, pero la mayoría son mozalbetes, diríamos. Es decir, es una historia, curiosamente, de gente muy joven, pero con aquellos sentidos del tiempo de los que nos daba noticia, pues, el prólogo de Garcilaso de la Vega, cuando a sus 27 años dice: llegando yo ya a la hora de los adioses, es el momento de escribir mi libro de poemas, ¿no? Y que bueno, él se ve prácticamente ya en el momento de ser sucesiones de difunto. Pero bueno, esta manera de trabajo rindió, creo que frutos, que fue un encuentro afortunado, una manera de trabajar también que fuimos perfeccionando ya con una experiencia anterior, Gabriel Pascal y yo, que era que reuníamos a los actores habiendo resuelto de manera técnica prácticamente lo que iba a ocurrir en escena en términos, digamos, de audio, de iluminación, de utilería, y no se diga de todo el trabajo de vestuario que estaba, en términos de su producción, prácticamente resuelto antes del enfrentamiento con los actores. Voy a ir mostrando, les voy a hablar de cada una de estas partes, quiénes son los que intervienen, y mostraré algunos videos, fragmentos de video de 9 de los personajes involucrados. En la primera parte, que narro, digamos, desde un prólogo hasta el momento de la primera batalla en Cintla, el primer momento de enfrentamiento fuerte entre españoles e indígenas, esa primera parte arranca de un prólogo con un personaje inventado, que es una especie de alter ego, diría yo, del autor de estos textos. Se llama Madame Lázara, y es un personaje que, plantado desde la iglesia de San Hipólito, un lugar al que solía frecuentar mi padre, que era un hombre muy devoto y solía frecuentarlo prácticamente todos los domingos de su vida, empieza a imaginarse de rodillas a su padre, rezando ante el Cristo de la Agonía de Limpias y mirando desde ahí aquello que alguna vez fue esa maravilla extraordinaria donde se levantó la ciudad invencible en medio del lago. Madame Lázara mira desde ahí con esos ojos contemporáneos, alguien, una espectadora, podríamos decir, del año 2021, mira hacia atrás y empieza a descubrir que mira con otros ojos, mira con los ojos
de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, y a fin de cuentas esa imagen que da Eduardo Lizalde en el poema La Tercera Tenochtitlan, esa idea de que somos a fin de cuentas resultado de una mezcla de huesos en jolgorio, donde digamos, la gran virtud y la gran maravilla que es este país se construye sobre una un permanente estado de mezcla de tradiciones, culturas, impulsos, y que es parte de la tesis general que me interesaba establecer a lo largo de estas 4 partes. En tiempos de maniqueísmo, en tiempos donde nos regresan a esas confrontaciones y desgarramientos de blanco y negro, lo necesario que es vernos finalmente como mezcla, como una integración de muchos impulsos, y que eso es lo que da justamente vigor y fortaleza a esta tradición y cultura. Después ella da pie a la aparición, digamos, de Mictlantecuautla, personaje histórico, recuperado en la visión de los vencidos de Miguel de León Portilla, y Mictlantecuautla, entre, digamos, la gran paradoja de lo que le ocurre históricamente a este personaje, Mictlantecuautla significa el bosque de la región de los muertos. Y es este indígena que le dice a Moctezuma lo que vio en la costa y se permite ir al centro a narrar que por primera vez vio a los teúles que llegaron en una especie de templos que flotan en el mar, dice, como comales, que vio de ellos a una canoa, un hombre que está pescando, que los ve con sombreros como color grana, y le describe por primera vez a Moctezuma ese enfrentamiento con lo nunca antes visto. Moctezuma, esto lo narra Hugh Thomas a partir de un relato que se encuentra en Fray Bernardino de Sahagún, una crónica, narra que mandan matar justamente a Mictlantecuautla, y no solo eso, sino que lo descuartizan y dispersan sus restos, pues por prácticamente los 4 puntos cardinales del imperio. Un terrible castigo a alguien que justamente estaba dando el augurio de lo que iba a suceder. Después viene María de Marcaida, suegra de Hernán Cortés. En la acotación nos da el tono del texto y también del trabajo de la actriz, donde dice: la Marcaida, suegra de Hernán Cortés, rara vez da la mano, rara vez mantiene la mano franca y abierta y jamás la boca cerrada. Después veremos un fragmentito de Martín Océlotl. Martín Océlotl, el jaguar, era uno de los también agoreros, nigromantes, diríamos, con un lenguaje más castizo, por supuesto. Martín Océlotl sería enviado por la Santa Inquisición al decir que propagar por el reino hacia los años 30, ya establecida la conquista, que él había huido de la gran matanza que manda hacer Moctezuma de todos los agoreros y sacerdotes que le llevan los augurios. Y bueno, Martín Océlotl paga esa especie de licantropía que presume de convertirse en distintos animales y demás, con haber sido enviado a manos de la Inquisición a España y naufragar, y hasta ahí se sabe de Martín Océlotl. Y por último, la Rabona, que es uno de los caballos que menciona una yegua que menciona Bernal Díaz del Castillo en su lista homenaje que hace a los primeros 16 caballos desembarcados.
y que me permití, dentro de esa tradición literaria europea del animal que habla, finalmente dar su punto de vista de los verdaderamente bestias que somos los seres humanos en determinadas circunstancias. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Si me hacen favor de apagar sus cámaras, y vamos a ver primero un fragmento de Madame Lazar. Soy la Madame sin oxímetro, la sin vacuna, la olvidada de la gracia. No se escucha. Vago sin monstruo que no duerme, ombligo del mundo, desastre visible e invisible, lugar de mis amores y desvelos. Ojos de la madame, que no es la de las garzas y nenúfares de aquel lago encantado, pero que miran desde el mismo punto donde otras y otros vieron el comienzo de todo. ¡Qué lástima! No puedo pensar ni decirlo en náhuatl. Una de las lenguas que no debieran morir nunca, dijo un sabio de estas tierras. Pero allá, en el fondo del fondo de mis ojos, otros miran desde la orilla del lago la gran ciudad, el centro, Tenochtitlan, ciudad de encantamiento como las de la Madrid, solo comparable a Venecia o Sevilla, la Babel del Guadalquivir. Están allá adentro, muertos que hablaron la lengua, aunque la mía apenas alcance para relamer lo que no puedo ni pensar. Aquello que ni siquiera quienes hablaban Castilla y náhuatl pudieron del todo entender. 1521, 2021. Micrófono. Sí, gracias, Luis. Voy a compartirles ahora fragmentos de los monólogos del Macéhual, de María de Marcaida, de Martín Océlotl y La Rabona.
y maldigo mi lengua, que me trajo tantas desgracias y más pesares a nuestro rey. Todavía siento su mirada en el hombro. Todavía percibo su respiración agitada, como si lo dicho por este pobre entre los pobres fuera por venir, como si en el cielo nos hubiera tratado ya de mote lo que habrá de pasar. Señor y Rey nuestro, no se ve imagen. Le dije a Moctezuma, yo soy natural de Tlalnepantla y allá estaba, a orillas de la mar grande que vigilamos para usted. Ahí se ve la imagen ya. Y vide. No, no estamos viendo, no estás compartiendo. Como un templo. Ok, un momentito. Ahí estamos, ¿verdad? Correcto. Listo. Ok, maestro, ok, se ve. Disculpen el atorón tecnológico. O Cerro Grande. Y ya muy cerca de la orilla, una como canoa o chalupa, con gente extraña, echando redes y pescando. Era algo que nunca hemos visto. Respiré la angustia del rey, su preocupación. Aun cuando sigo sin entender por qué el gran Tlatoani tuvo a bien rebajarse y ordenar la muerte de un Macéhuala. Pero este Macéhuala fue tratado como estiércol, desperdicio indigno o caroña sin nombre, a garrotazos así nomás, primero en la cara y luego mansalva por todo el cuerpo. ¡Toma con justicia, sacó de caja de vida, más que podrido! ¡Toma un rollo de Dios! Ya estaban los últimos resuellos de agonía y los yaquisqués jadeaban más que agotados de empuñar los garrotes cuando el Pentlacanca les dejó en claro la orden: ¡dispersarse! Dispersarme por cerros y barrancas, y que mi cabeza la encajaran en una rama de huechote, llorador de mis desgracias. Muy bien, voy ahora a mostrarles decía que les voy a mostrar un fragmentito de el monólogo de La Marcaida. Perdón. Y jamás la boca cerrada. Si nuestro señor de Peñapobre quiso largarse de caballero aventurero, muy su gusto, Catalina, y de paso remediará nuestra necesidad. Es que el capitán de la nave insignia, entiende, no un grumete o infante de marina. Vuestro marido navega sobre seguro, así que no llores, niña. Y en cuanto a naufragar en el Golfo, no pasará. Simplemente no puede ser. San Telmo está de nuestra parte
y la Virgen de los Remedios lo ampara. Mira que nos va la vida en ello. Y si acaso ocurriera un naufragio, de no verse, por fortuna, ay, le gustan tanto los metales que sería capaz de nadar hasta una isla, coger todo el blanco y el amarillo y tornar a nado tan rico como Midas. Ayer me dijo justamente antes de zarpar que él habría de comer con trompetas o morir ahorcado. Así que entre morir muriendo o vivir bebiendo, ya sabemos de qué bando está. Yo quiero mi prorrata. Quiero de vuelta cada céntimo que invertí en la expedición. Cortés tornará. Por mi vida que tornará. El día menos pensado, lo verás tocar nuestra puerta y aparecer en farseto jugón. Por mi vida que tornará. A continuación, un fragmento de Martín Océlotl. Océlotl nació para ti. Así que escucha, dulzura. Aunque el mundo desaparezca con el quinto sol, yo voy a estar aquí para ti, Dios Chirique Cihuatl. Yo soy el sobreviviente, como gato panza arriba. Como tejón que se escurre, como garra de tigre que mata si se ve en la ocasión. Todo eso, ante todo, el sobreviviente. ¿Qué es Motecuzoma para Océlotl? Nada. Yo pude con él. Yo entendí su rabia, su miedo. Yo lo arrullé, pero por supuesto que no le dije nada de lo que he visto. Nada. Lo que sus sacerdotes no han podido descifrar. Y tú sabes que no soy un simple hablador. Tú lo sabes. Soy honesto, que boca floja. Soy mentirosillo. Por juguetón. Pero mira, gemelita de carne, mira entre luna y copal, tantos prodigios. Mira la lengua de fuego que cruza el cielo echando chispas en la negra noche. Mira hervir el agua del lago. Mira, amanece cubierta de espuma, que no son garzas. El templo de Huitzilopochtli se incendia. Y por último de esta primera parte, La Rabona, la yegua de Juan de Velázquez. Se pregunta Cabeza de Moro con negra melancolía, tan negra como su alazana figura, que llora cuando recuerda el llamado del almuicín, allá en lo alto del alminar, cerca de la alhambra que lo vio nacer. Yo soy mezcla. Garañón me llame mi tordilla hispana. Cabeza de Moro es mezcla.
alazán de pura sangre que llenó su cabeza con matices y diferencias, a fuerza de entender y leer a los otros en el libro de la vida. Mi moro dice que la mezcla es belleza y equilibrio. Sus dichos me dejan pensando. Por eso me gusta conversar con él. Me hace desconfiar de los pura sangre, de la supremacía, de la fe única y verdadera. Yo por eso prefiero al blasfemo del Genízaro Sandoval, siempre imprecando contra Cristo y la Virgen, que al pacato de Orteguilla, o que al hipócrita de Cortés, por muy que se hinque a la menor provocación. Cuando nos bajaron con poleas y cinchos de las naos en Potonchán, todos entumidos, Cortés nos dijo entre caricias: sois mi arma secreta. Y que ese día entraríamos en batalla por primera vez. Oí que los naturales habían ofrecido resistencia y estaban empezando a perderle respeto a la pólvora. Yo estaba herida por dentro. Tanto hablar con cabeza de moro me vulneró. Sentía congoja de este mundo. Así que me repetía una y otra vez: déjate morir en batalla. Renuncia. ¡Servimos a Dios y al rey!, gritó Cortés, que para sorpresa de sus esforzados que no lo creían de armas tomar, se puso al frente de la caballada montando al arriero. Rijoso y altivo. El arriero echaba bufidos y salivazos. Le tironeaban del habladero, pero él quería ir más aprisa contra la indiada, que a lo lejos ya tocaba tambores, atabales, vocerío, guerrero y... Por aquí y por allá nos palpitaba la sangre. Y aunque nervioso, don Juan me cabalgaba pensativo. Iba la jineta con lanza en ristre, la brida algo suelta. Tenía que matar de nuevo sí o sí. Y tal vez esto la angustiaba tanto como a su Rabona, porque me dijo: ¿cómo me gustaría darte una palmada en el anca y librarte de esto? Yo también te diría: ve por donde quisieres. Pero mira qué lejos nos trajo el destino. ¿Y a qué? Quise recular, hacerme a un lado, pero don Juan me clavó las espuelas en los ijares y me hizo apurar el trote, hasta convertirlo en una carrera franca. El tiempo es que escuchábamos a Cortés gritar furioso: ¡Santiago y cierra España! Si los falconetes y arcabuces no imponían miedo, la caballería aterró a los naturales, pues pensaban que les caían bestias encima, los hipogrifos alados de nuestros cuentos, o el peor de los demonios que su fantasía maligna hubiera engendrado. Y ahí estaba la Rabona, ahí pecaba ayudando al caballero de Marras a dejar tanta tripa herida, tanta muerte, tanta sangre, pues su jinete la volvía a mirar de frente. Como dice Cabeza de Moro, para ellos matar una mata. Matar muchos santifica. En la segunda parte, formada por 6 monólogos, narro desde el momento en que se encuentran con el cacique de Zempoala hasta esa parte en que llegan a la Ciudad de México, narrado desde un Bernal Díaz del Castillo, ya ubicado en 1594, tratando de rememorar esa entrada a la ciudad. Entre ellos está un personaje histórico que me llamó mucho la atención, Benito el Panderetero. De él únicamente da noticia el cronista Juan Álvarez, y narra que cuando llega Juan de Grijalva
a la costa, trae a Benito el Panderetero, que baila para los totonacos. En su segunda visita a México, ya con la expedición de Cortés, los totonacos preguntan que si había llegado Benito, y dice Juan Álvarez: Benito brincó hacia el centro, tocó su panderete y cantó y bailó. Es un juglar, un cómico, y solo en ese gesto se cifró su destino. No se sabe absolutamente nada más de ese conquistador español llamado Benito el Panderetero. Vamos que lo busqué en la exhaustiva lista de Orozco y Berra sin que apareciera Benito, lo cual me dio un pie, pues finalmente, a fabular y a ficcionar, ya que nos contara uno de los momentos más inquietantes de ese enfrentamiento entre los dos mundos, cuando Moctezuma le envía a Cortés al llamado Quintalbor, que era, según esto, su doble en indígena. Y bueno, Cortés se mira extrañadísimo en una especie de espejo de obsidiana. Hugh Thomas menciona en su fabuloso libro, menciona que seguramente a Quintalbor lo sacrificaron y que fue una forma ritual de sacrificar a Hernán Cortés. Posteriormente viene un monólogo que se llama el personaje Shareni la perra. Este es uno de los monólogos de personajes ficticios. Shareni lo que hace es meternos de lleno a ese momento en que los españoles en la zona del Altépetl Tlaxcalteca engendran terror prácticamente contra todos los pueblos del altiplano, y Shareni pertenece a los otomís. Me encontré unos textos, pues, de lo que pensaban los mexicas de los otomíes, a quienes llamaban cabeza de cogote, cabeza de pedernal, otomí, otomitazo, vaso roto, porque eres un otomí, eres bruto, pedazo de hiel, etcétera, etcétera, y que nos habla exactamente de lo que estaba ocurriendo en ese momento, finalmente del enfrentamiento mexica contra sojuzgando a todos los pueblos alrededor, y que sería la gran lectura política de Cortés. Posteriormente viene Fray Bartolomé de Olmedo, el capellán de Hernán Cortés, con el tema de que, bueno, ha corrido muchísima tinta al respecto. Yo, digamos, bordo sobre muchas ideas y algunas propias, pero que es el enfrentamiento de la cruz y la espada, del César y de Dios. Y Malinali Tenépatl, me importó llamarla así, con su nombre original, nuestra famosa Malinche. Y de esta segunda parte solo les voy a mostrar un fragmentito de 3 minutos del video del monólogo de Malinali Tenépatl. Que nada tema. Nosotros mucho lo amamos. Bien satisfecho está hoy nuestro corazón. Le vemos la cara, lo oímos. Hace ya mucho tiempo que deseábamos verlo. Moctezuma pidió a su hermano Cuitláhuac que permaneciera con él al encabezar la entrada a la gran ciudad. Nadie se atrevía a mirarle a los ojos. Nadie. Por eso, no vieron que la lagartija estaba en el penacho, mientras el emperador me miraba intrigado, y yo le sostuve la mirada. La lagartija dijo algo, sacó su lengüita, y no alcancé a oír lo que mencionó, porque yo estaba concentrada en la mirada triste del tlatoani. Solo Malinche miró sus ojos. Solo yo, la Malinche. Solo yo.
En la tercera parte de este proyecto tan amplio, me ocupo del momento en que raptan a Moctezuma hasta el momento de la noche triste y diría, digamos, el día posterior a la noche triste. Los personajes que están en sus monólogos en esa tercera parte son algunos de los más, digamos, desconocidos, algunos históricos. Por supuesto estará Moctezuma II, faltaba menos, pero se encuentran dos personajes sumamente interesantes en toda esta saga. Juan Garrido, el primer africano que pisa tierras mexicanas, toma el nombre se supone, de Pedro Garrido, que era su amo. Suponemos que es portugués. Él llega de Angola o de esa zona de Guinea a Lisboa. Se sabe de él que llega a Sevilla. De Sevilla hace a Dominicana, Cuba y finalmente embarcado con Cortés a la aventura de México. Juan Garrido va a ser también, se sabe pues, quien planta por primera vez trigo en tierras americanas y de ahí que se le conozca como el primer panadero. Y es un conquistador africano. Y está también María de Estrada. María de Estrada, una de esas mujeres que vinieron acompañando a los conquistadores, pero este es un caso sumamente particular porque es una guerrera, así lo consigna Diego Muñoz Camargo, digamos el cronista del Códice de Tlaxcala, Códice Azcatitlán, donde la describe batallando y combatiendo con los indígenas de una manera más aguerrida que prácticamente cualquier esforzado español. Es uno de esos casos también donde hay detrás muchos secretos. Se supone que es judía, que se salva, digamos, de las quemazones de Torquemada y de la expulsión al ser entregada a gitanos, y entonces trae todas esas tradiciones, la judía sefardita, la gitanería y por supuesto la raíz española. Y digamos, así llega a México. Moctezuma II está en esta tercera parte y cuento la noche triste desde la mirada de una lebrela, una perra. El monólogo se llama Buenaventura la lebrela y narra la historia a partir, digamos, de esos perros de infame, ahora sí, catadura, pues al tenerle la misión de aperrear indios, como le llamaban entonces. Y por último, después de la noche triste, pongo en boca de un personaje llamado Nochipa, que significa eterna, una madre sobreviviente que ha perdido al marido en batalla, le habla a su hija de futuro, de que su padre a fin de cuentas también le heredó el mañana y que si hay mañana, hay vida. Y entonces es eso que da el teatro, esa posibilidad de que las cosas hubieran sido de manera diferente. Les voy a presentar dos fragmentitos del monólogo de Juan Garrido y del monólogo de María de Estrada.
dice que el niño me cree Dios. ¿Tú qué dices, Marina? ¿Negro Juan? ¿Dios? Si acaso reinaba Baltasar, le digo yo. Tumbucutucutucutú. Y toquemos pasito, querido. Tumbucutucutucutú. No pantemos a los niños Jesús. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Negro de Angola canta. Indio, atento. Ríe. Indio, atento. Bosteza. Indio, atento. Toca mi piel muy serio. Teúl, Cacasali, Azabache. Negro, Angola. Amigo. Amigo, Cacatzali. Negro Juan viajó una carabela tumbeiro. Tumba sobre la mar. Navegar es preciso. Morir no. De Guinea a Lisboa. Encadenado. Oh, 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 oh. I won't be alone. Oh, pero tú bailas, negro, y el negro danza al son del grillete. Pero en un chis tenga pinga cochinga. Negro Juan queda calimbao. ¡La calimba cochinba! Pedro Garrido, Lamo Blanco, prende la candela. Pero que tú haces, don Pedrico, marcártete. ¡Oh, oh, 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 oh! I won't be alone. Oh, 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 oh. I won't be alone. A continuación, un fragmentito de María de Estrada. El río pasa, y esto se trata de camelar y defender lo que una quiere, sin promesas de eternidad. Adiós, Miriam Pérez de Asturias, Toledo, Sevilla, Santo Domingo, Santiago, Trinidad, hija errante de gente errante, fuleros que fuerzan a najarse. Romy con espada es 2 veces Romy. Romy con cabeza mira de cerca la Sasti Pentani. Mujer, orillera, diferente, ultrajada, rehén de cacique, guerrera en matanzas. Hija de madre, abuela y bisabuela errantes que ya solo busca un lugar donde echar raíz. Salvamos el pellejo y la puerta del cuartel. La intercesión de la Virgen María ya nos había salvado cuando de pronto uno de mis hombres agarró un puñal y quiso degollarse. ¡Que lo soltáramos! ¡Que prefería morir a pasar una noche más en el cuartel! Y así supe que por las noches hechiceros aztecas perturban el sueño de todos.
por las ventanas. Se miran cosas de espanto. Yéndome para la guerra, 2 besos al aire di. Yéndome para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro es para ti. El uno es para mi madre y el otro es para ti. En la cuarta parte, el primer personaje que interviene es Coatlicue, donde hago un paralelo entre la pandemia del variola virus que azotó a los indígenas, acabando, se habla inclusive de una mortandad de 125,000 personas en el altiplano, y nuestra actual pandemia. Continúa Hernán Cortés, que nos habla del sitio, narra ese momento que es pues prácticamente como de película de Herzog, de Fitzcarraldo, cuando arman una columna de 10 kilómetros de distancia para cargar el cordelaje, la herrería, la madera de 12 naves, 12 liburnas, dice, usa esa palabra curiosamente, y habla de un mare nostrum, que es el lago, para arrojar esas 12 liburnas, que es los bergantines con los que van a asolar a la ciudad. Posteriormente, un personaje inventado, Acamapichtli, la dama tigre. Ella es una guerrera que había sido aguianime, prostituta. Por ahí, digamos, revisé muchos trabajos sobre la prostitución en el México antiguo. Concretamente, las aguianime, se les permitía acompañar a soldados. Y esta mujer, Acamapichtli, que se ofrecía en el mercado de Tlatelolco, encuentra la indumentaria y las insignias de un caballero tigre y se las pone y combate al lado de Sinacatzin, uno de los héroes, de los pocos héroes mexicas que conservamos su nombre en la historia y de los cuales da cuenta Miguel León Portilla en su visión de los vencidos. Es muy interesante esto que ocurre en ese momento ya del sitio, porque ocurre lo impensable, lo inesperado, así como es un tabú impresionante para los castellanos la idea del comerse a un cristiano, comerse a un ser humano. Para el mundo mexica era absolutamente impensable el que una mujer finalmente pudiera tomar las armas. Y es algo que Hugh Thomas comenta ampliamente en el momento en que están en absoluta desgracia y desastre los mexicas, y Cuauhtémoc autoriza que las mujeres ocupen los lugares de cada Tenochca muerto en combate. Y de ahí me baso finalmente para armar este pasaje de ficción. Y luego aparece un individuo que acaso sea mi antepasado remoto, de nombre García Holguín, un personaje histórico, por supuesto, y que es quien captura a Cuauhtémoc, quien lo lleva con Cortés y entabla con Sandoval un pleito semejante al que tuvieron Mario y Sila a propósito de la captura de Yugurta en Numancia. La palabra Numancia y todo lo que ocurrió en aquella ciudad, donde sus habitantes terminarían prácticamente suicidándose antes que entregar la ciudad, estaba como una de las referencias clásicas
que una y otra vez se encuentran, por ejemplo, en cartas de relación, en palabras de Sandoval, por supuesto en el propio García Holguín, a propósito de lo que está ocurriendo con el sitio. Y la comparación vista desde ese punto de García Holguín es muy, muy atractiva e interesante, porque nos habla de mexicas numantinos, dispuestos prácticamente a perecer y morir antes que entregar su ciudad. Solo la captura de Cuauhtémoc, a fin de cuentas, permitió que bajaran los escudos, y Acamapichtli, García Holguín y el que sigue, Chichimecatecutli, príncipe tlaxcalteca, narran justamente el 13 de agosto, ese día en que los duendes tlaloques, que dice Chichimecatecutli, son degollados por Camachtli, el dios de la guerra tlaxcalteca, permiten una lluvia de sangre que baña a la ciudad invencible, y el momento en que bajan el escudo los mexicas en ese 13 de agosto. Cierra por último Madame Lázara con su epílogo, una vez más mirando lo que fue aquello desde este 2021 en la iglesia de San Hipólito. Por último voy a mostrar únicamente un par de fragmentos, uno de Chichimatecutli y otro de Madame Lázara. Ahorcado por traidor. Yo sobreviví a la guerra y soy un héroe. Yo vi cara a cara a Tecolote Quetzal, arma invencible de los mexicas. Tecolote Quetzal y Chichimecatecutli se miraron de los ojos. La pregunta es, ¿quién te habla? ¿Quién te cuenta la historia? ¿Quién escribirá la historia? ¿Quién prevaleció para contar la hazaña? Yo. El débil cae. Queda liquidar su recuerdo. El poderoso cae. Queda borrar la historia de su imperio. La historia es maestra vida y cuenta. Te cuento para contar lo inimaginable. La caída de la gran Tenochtitlan. Hoy bajaron el escudo quedando derrotados hoy. Signo del año 3 casa. Día del calendario mágico 1 serpiente. Y por último, un fragmentito de Madame Lázara en su epílogo. ¿Cómo? Así. ¿Pero cómo? Color café. 1971, aprendo que mi país fue conquistado por unos señores muy pero muy malos que aniquilaron a los aztecas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Prieto, naco indio, pata rajada bajado del cerro a tamborazos. Ah, pero Cuauhtémoc es un héroe. Moctezuma, la cuna de la cerveza. Cuitlagua, que es un desconocido con estatua. Malinche, una traidora. Y Hernán Cortés, un can del infierno. 16 de septiembre de 1975 todavía se grita ¡Viva México! ¡Viva! ¡Mueran los gachupines! ¡Mueran! Así
Así se siente México, así se sabe México, así como los labios en la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Caníbales contra católicos, las casas contra jines de Sepúlveda, genocidas versus buenos salvajes, leyenda negra versus inofensivos pueblos originarios, desgarramiento, polarización, maniqueísmo y ¡ay! Las respirar y te falta aire. Año 2000, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional coloca al indígena en el centro de la agenda pública. 2004, último censo, 7 millones de hablantes indígenas. 2010, otro censo, 2 millones de indígenas responden que no se consideran indígenas. ¡Zurroña! 2018, en este país, por decreto, ya no se dice indígenas, sino personas de pueblos originarios. ¡Adiós! 2021, que España debe pedir perdón. Pues también los tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, texcocanos, tepanecas, huastecos, tarascos y anexas. Que ya no habrá más Puente de Alvarado, ni Noche Triste. Voto a favor. Pero que Palacio Nacional y Catedral también se vayan al diablo. ¡Al diablo, España y Aztlán! ¡Somos diferentes! Revoltura que confronta tradiciones y lenguas y culturas, abigarramiento barroco y pensamiento mágico, irracionalidad cartesiana, infinidad de pigmentos y variedad de impulsos. Mezcla es belleza. Y la vida, como la nave, va. Muchísimas gracias. Habría mucho más que decir, pero ahora sí que el tiempo no nos da. Les agradezco mucho su atención. Son muy amables.